Todos acá queremos agradecer a Jaime News por la posibilidad que tenemos de estar acá, no solo de lo que es esta charla, sino también de estar acá, de estar en este contexto, a Casino Magic, justamente por abrirnos las puertas. La verdad que es un honor para mí estar aquí, estar presente con esta gente que me juntaron, que es gente que realmente aprecio, valoro mucho como personas y como profesionales. La idea acá es contarles un poco, que charlemos un poco acerca de tecnología, acerca de la tecnología en nuestra industria, la industria del juego. Una industria donde, de alguna manera, sí, como decía Hernán, está la parte de hacer plata, pero donde creo que el principal driver que tenemos todos es dejar entretenido al cliente final, estamos en la industria del entretenimiento, entonces poder proveer al jugador, que es el cliente último que tenemos, no por un tema de orden, pero es el cliente final en la cadena que tenemos, poder hacer que se entretenga, que la pase bien, que quiera volver, que quiera seguir viniendo, que quiera seguir interactuando con nosotros, que pague por ese entretenimiento. No queremos que pierda plata, queremos que pague por ese entretenimiento, de la misma manera que lo hace la industria del cine o un parque de diversiones. Bueno, de eso se trata y eso es lo que de alguna manera todos, cada uno desde su quintita, desde su sector, busca hacer. Entonces, acá nosotros estamos justamente, tengo el placer de estar con Jimena, con Pablo, con Gonzalo, donde de alguna manera cubrimos varios verticales de la industria, ¿no es cierto? Jimena y Pablo en lo que tiene que ver con la parte de creación de juegos, toda la parte del armado de contenido. Gonzalo en lo que es el desarrollo para casinos principalmente, donde tiene experiencia también mucha experiencia con la parte de casino físico. Bueno, Vibra creo que ya todos lo conocen, así que ni les cuento de eso, no los voy a aburrir. Cualquier cosa me preguntan después. No vengo a hacer publicidad ni nada. Entonces, a mí lo que me interesa justamente es que empecemos a charlar un poco sobre esto y que se anoten las preguntas, porque realmente vale la pena preguntarle a esta gente, a mí no, por favor, vale la pena preguntarle a esta gente, porque creo que con el tiempo que tenemos no vamos a poder profundizar mucho en muchos de los aspectos, pero la idea es justamente tocar varios temas que son realmente interesantes, realmente relevantes. Así que yo me anoté algunas preguntas que voy a empezar a hacerles ahora para no olvidarme de esto, ¿no? Me interesaba empezar con Jime y preguntarte entonces, Jime, ¿cómo ves vos, cómo entendés que podemos justamente utilizar la tecnología para poder trabajar el diseño de juegos? Sé que sos como licenciada en matemáticas de la Universidad de Buenos Aires, teniendo ya 15 años de experiencia en esta industria, habiendo trabajado en varias empresas, en algunas conmigo. Quiero justamente entender un poco cómo ves vos que podemos aprovechar esto para la creación de juegos, principalmente juegos de casino. Bueno, buenos días. Si nos vamos un poco hacia atrás, los juegos antes eran mucho más simples, eran juegos de líneas, después fueron evolucionando un poco, juegos de Waze, y se fueron complejizando a lo que hoy conocemos, juegos de Mega Waze, juegos de clusters, juegos de Crash, y el mercado también se volvió más exigente. Somos muchos. Entonces, para entender un poco cómo nos ayudamos y cómo la tecnología ayuda en el proceso de creación, de diseño del juego y de la matemática, me gustaría explicar un poco cómo es ese proceso. En general surge una idea de un diseñador del juego, de un game designer. El game designer elige el tema, la lógica del juego, define si va a ser de Mega Waze, de clusters, define los símbolos, el fondo, la música.
Y luego los matemáticos somos quienes tomamos ese concepto y tenemos que balancear y equilibrar el juego. Diseñar los reels, ver con qué frecuencia el juego va a pagar, o sea, determinar un hit ratio, una volatilidad, si va a haber pagos muy frecuentes, chicos, pagos más grandes, tiene que haber un balance para que sea atractivo. ¿Qué otras cosas? Las frecuencias de los eventos, qué tan frecuente va a ser un free spin, un hold and spin. Hay una interrelación muy fuerte entre game designer y matemático. Quizá juntos decidimos cambiar algo de la lógica, porque hay algo que el game designer se imagina, que quiero que este premio, que tengo tantos multiplicadores, vaya con esta frecuencia y después es incontrolable. Bueno, hay una interrelación fuerte ahí y necesitamos de las tecnologías para estudiar, medir y hacer ese proceso rápido. Entonces, por ejemplo, como un primer punto, podemos crear prototipos, que es un jugable, o sea, una versión simple del juego, con la parte visual y demás, y ahí se ven cuestiones no tanto de métricas, sino quizá estilo de cosas como usar un near miss, que si bien no tiene un aporte de pago, near miss sería un premio de que casi ganó algo. Entonces, casi lo tengo, aunque no implica ningún pago. Por ejemplo, cuando es típico que entramos a los free spin con 3 scatters, bueno, así es, bueno, ¿cada cuánto ve 2? Que lo mantiene atado ahí o con ganas de seguir jugando. Típico que entra ahí el expecting reel. Exacto, por ejemplo. Es el reel que se mueve un poco más lento para... Exacto. Ahí necesitas el soporte visual para ver esas cosas. Y después hacemos un análisis sin la parte visual, donde uno, por ejemplo, creamos una herramienta que nos permite, bueno, vamos de forma rápida a simular sesiones del jugador. Entonces, con solo hacer un clic, tenemos una herramienta que ¿qué hace? Asumimos que, por ejemplo, el jugador dice, bueno, pongo $100, me permite hacer 100 spins y ver, bueno, cuántos plays duró esa sesión, o sea, con ese monto inicial de $100, cuánto duró su sesión, cuántas veces estuvo por encima de su balance, o sea, cuántos spins yo tuve más de lo que aposté inicialmente, llegué a duplicar mi presupuesto, cuántas veces, cuántos eventos, free spins o el bonus que sea tuve en esa sesión. Y bueno, o sea, eso nos lo permite la tecnología, como así también nos permite con un mismo, en pocos minutos, hacer miles de millones de plays para lo que antes hacíamos con cálculos teóricos, porque los juegos más simples, con una planilla Excel era suficiente, quizás se hacía con teoría solamente el cómputo del RTP para llegar a ese RTP del 96%. Ahora ya digamos, un Excel no es suficiente, no sirve ni para obtener el cálculo teórico ni bien para estas métricas. Entonces, tenemos herramientas que nos permiten en pocos minutos hacer miles de millones de plays para llegar a un RTP exacto y cubrir las exigencias también que nos piden las certificadores, las empresas certificadoras del juego. Bueno, la verdad que todo lo que es el diseño del juego, el diseño de la matemática del juego es algo apasionante. Hace ya casi 20 años que estoy en esta industria, habiendo arrancado con la parte de diseño del juego, no con la parte de matemáticas, para eso siempre me ayudó Jime. Y también me ha ayudado Pablo en otros proyectos. También tuve el gusto de trabajar con él, que es también licenciado en matemáticas de la Universidad de Buenos Aires, investigador en la Universidad de La Plata, también 15 años de experiencia en la industria, así que buenísimo tenerte acá. Y Pablo, lo que me gustaría es, por ejemplo, que nos cuentes un poco, aprovechando toda la moda, ¿no es cierto?, que hoy en día tenemos, ¿cómo entra la inteligencia artificial en todo esto, ¿no es cierto? O sea, en esto mismo que decía Jime, ¿cómo conectamos esto que dice Jime del análisis de los juegos con la inteligencia artificial? Bueno, me gustaría darte un par de ejemplos de cómo usamos la inteligencia artificial en el desarrollo de los modelos matemáticos para slots. Principalmente usamos la inteligencia artificial para desarrollar todas estas herramientas que hablaba Jimena. Estas herramientas llevan un desarrollo de software importante y entonces cuando pensamos en desarrollar estas herramientas nos planteamos
qué tanto esfuerzo nos lleva, a ver si vale la pena innovar con nuevas tecnologías o si seguimos haciendo la matemática a la antigua, mirando números. Entonces hoy en día la inteligencia artificial nos permite generar código de buena calidad, rápido, y con este código estamos generando herramientas que después nos permiten compartir lo que nosotros miramos en los números, compartirlo visualmente con el game designer. Entonces el game designer puede tener una noción de cómo es el balance del juego, de la matemática. Bueno, eso por un lado, con los slots que se volvieron cada vez más complejos, y hay un montón de métricas que analizamos para ver qué tan atractivo va a resultar ese modelo matemático para el jugador. Después otro ejemplo que me gustaría contarte es con los video bingos, donde las matemáticas son un poco más sencillas, no hay tantas variables en juego, pero incluso con matemáticas más sencillas, calcular el RTP exacto de un video bingo donde hay varios patrones en juegos, donde hay superposiciones de premios, lleva tiempo, lleva horas de trabajo de un matemático. Entonces nosotros pensamos en desarrollar una herramienta que nos facilite ese cálculo del RTP de video bingos, tal como Pachinko, Showball, que son video bingos clásicos brasileros. Y llegamos a desarrollar una herramienta que un usuario sin conocimientos de matemática puede dibujar los patrones, ingresarle esos datos a la aplicación esta, darle la tabla de pagos, decir cuántas bolas se van a sortear, cuántas bolas hay en el bolillero, y en solo 3 minutos puede calcular el RTP exacto de este juego. Y eso permite hacer modificaciones, cambiar la tabla de pagos, cambiar patrones, probar con distintos modelos, a ver cómo afecta al RTP, cómo afecta el balance del juego. Así que es una herramienta que nos sirve no solo a nosotros, sino también para compartirla, por ejemplo, con un game designer que le gustaría ver, tocando tablas de pagos, cómo cambia el RTP. Y te hago una pregunta, porque por ejemplo, sabemos que a nivel compliance hay veces o hay mercados que tal vez tienen requerimientos distintos en cuanto al nivel de RTP del juego. ¿Eso implica para ustedes desarrollar 2 juegos nuevos? Sí, en principio empezamos desarrollando un RTP. Ese desarrollo lleva tiempo, lleva esfuerzo, hay que balancear un montón de variables en el medio. Y lo difícil es el ajuste fino del RTP. Si el RTP que estamos buscando es 96%, por ahí podemos llegar a un RTP de 97,5, 95, pero después el ajuste fino lleva su tiempo. Entonces el primer modelo que desarrollamos, la primera versión de RTP, tenemos mucho trabajo ahí que lo hacemos nosotros. Y lo que se nos ocurrió para las otras versiones de RTP, porque a partir de una versión, los cambios que tenemos que hacer para bajar o subir el RTP son mínimos, lo que lleva trabajo es el ajuste fino. Se nos ocurrió desarrollar herramientas nuevas, usando algoritmos genéticos, que es uno de los algoritmos que usa la inteligencia artificial. Un algoritmo genético básicamente lo que hace es buscar la mejor solución a un problema. Entonces hay que cuantificar qué significa que una solución sea buena. Y el algoritmo genético toma una población inicial de soluciones, un conjunto inicial de soluciones, las evalúa, se queda con las mejores, como pasa en genética, sobreviven los más aptos, desecha las soluciones que son menos aptas y hace una mezcla de las soluciones estas que son buenas. Con eso tenemos una nueva generación de soluciones y volvemos a repetir el proceso. Entonces, eso llevado al ajuste fino del RTP, nosotros lo que hacemos es le damos los parámetros, le damos soluciones, distintas configuraciones de juego al algoritmo y automáticamente nos va ajustando ese cachito, ese ajuste fino que hacíamos a mano, ahora lo hacemos con un algoritmo genético. Y este algoritmo genético lo programamos usando inteligencia artificial. O sea, le pedí a la inteligencia artificial que me genere el código
para poder implementar un algoritmo genético que resuelva el problema del ajuste fino del RTP. Es alucinante. Ahí lo que me gusta, y también como para introducir una charla, bueno, a Gonzalo, que acá en Neuquén hace ya más de 10 años que está trabajando en desarrollo. Tengo la suerte también de que sea amigo de la familia. Vamos a ir lo que me gustaría que nos cuentes un poco en tu experiencia, ¿no?, en el desarrollo de soluciones, principalmente para casinos físicos, pero también habiendo visto cosas para online. ¿Qué es lo que podemos aprovechar de la tecnología justamente en tu experiencia? ¿Cómo lo viste? Mira, básicamente el aprovechamiento de la tecnología es hoy descentralizar la carga de información. Todo proceso, una venida al casino, todo genera información. Esa información nosotros la tenemos que de alguna forma guardar. Antes te daban el papelito de la encuesta y vos llenabas el papelito de la encuesta, se cargaba la pila de encuestas y eso iba todo a parar a un data center que había alguien que cargaba las encuestas. Hoy, gracias a la tecnología, o sea que ha avanzado eso de que hablábamos, de que la tecnología es lo que aparece después de que yo nací, podemos descentralizar eso, entonces podemos hacer responsable al usuario de la información de consumo, de la información de uso, de cómo ve el casino. Por ejemplo, lo han visto por todos lados las tablets esas con las caritas. Eso es el famoso NPS, el Net Promoter, sí, que nos sirve para saber exactamente el nivel de satisfacción de los usuarios. Nosotros tenemos que un puntaje de 0 a 6 es un usuario que no recomienda el casino, un usuario de un puntaje de 7 a 8 es un usuario pasivo, es alguien que podría venir, que podría no venir, y 9 y 10 son los que recomiendan el casino, ¿sí? Ahí se hace un cálculo entre cuántos recomiendan menos los que no recomiendan y nosotros sabemos cómo es el engagement de la gente con el casino en general. Ahí hay un montón de información. Hay información sobre satisfacción, hay información sobre dónde hay que mejorar, ¿sí? Después tenemos también otros procesos que son sobre consumo. Tenemos promociones donde vos te logueás en un sistema muy sencillamente con tus datos y decís, bueno, yo pongo mi ticket de apuestas, no sé, compré 10.000 pesos en fichas, pongo el ticket. Entonces nosotros sabemos en qué consume la gente. Puede ser eso, puede ser lo que consumió en el restaurante, puede ser el haber estado en la sala, en el casino. Son todos datos que nosotros estamos de alguna manera apuntando, que nos van a dar la posibilidad después de apuntar exactamente a dónde queremos que llegue, no sé, alguna promoción o alguna cuestión por el estilo, ¿sí? Buenísimo. Ahí me quedo pensando, ¿no es cierto?, el tema de empezás a juntar datos, empezás a acumular un montón de datos. También lo pienso relacionado con lo que hablábamos de los juegos, ¿no? Y Jimé, vos mencionabas el tema de jugar, probar, revisar, corregir, ¿no es cierto? Entonces, todo ese volumen de datos que se está generando, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo digerimos? Un slot que tal vez tiene millones de spins, millones de jugadas por día. ¿Qué hacemos con todo eso? Bueno, es interesante porque yo hablaba de hay que apuntar a una volatilidad, a un hit ratio, y quién nos dice, ¿no? Qué características tiene que tener un juego para que sea atractivo o para que le guste al público de un lugar. Entonces, bueno, me viene un poco a la memoria un trabajo que hicimos juntos, donde teníamos un montón de datos, la base de datos de juegos, y intentamos sacar información de qué características tenían los juegos más exitosos. Hicimos análisis de clúster, o demás análisis estadístico. Entonces vimos como resultado un poco y dijimos quizá, bueno,
los juegos más exitosos tienen cierta característica, tienen una volatilidad media, por decir algo. O a determinado público le gustan los juegos que tienen frecuencia de pagos más alta. O sea, pudimos como extraer esa información haciendo el análisis. Podíamos ver también el nivel de apuesta, ¿no? Cuál es una apuesta mínima a la que hay que poner en el juego, cuál es la apuesta más jugada, es 20 centavos, dólares, $1. Bueno, en Argentina nos permitía ir analizando un poco de acuerdo también a la inflación, es decir, bueno, en un determinado momento hago el análisis, esta es la bet mínima, después se puede volver a hacer y decir, hay que ir subiendo esa apuesta porque si no vas limitando el juego y te quedas con una apuesta baja y el jugador quiere jugar por ahí apuestas ya más altas, ya no $1, $10 y hay que ir actualizando eso. Así que eso estuvo interesante y obviamente, bueno, siempre cuando uno estudia el jugador hay que tener en cuenta que no es el mismo perfil o los mismos intereses de un jugador según la región, no es lo mismo hablar por ahí de un jugador en Europa, en Estados Unidos, bueno, en Latinoamérica y a su vez en América dentro de cada país, ¿no? Cada uno tiene sus gustos. Claro, es el típico dilema o comentario que tenemos todos de la localización del contenido, ¿no? O sea, el contenido no podemos hacer un contenido para todos los mercados, pero está buenísimo que justamente en el análisis ese se tenga en cuenta, se contemple el tema de qué jugador o de dónde es el jugador que está jugando ese juego. Excelente. Y ahí aprovecho y me quedo un poco con lo que venías diciendo de antes, Pablo, y con respecto al tema del diseño del juego. Hoy en día yo puedo sacar una suscripción de una AI de ChatGPT y pedirle que me arme un juego, quiero armar mi propio juego de slot de punta a punta, ¿puedo apoyarme 100% en una inteligencia artificial para que haga todo el desarrollo? Bueno, se puede usar la inteligencia artificial como herramienta para que nos ayude a desarrollar un juego. Pero nos tenemos que sacar de la cabeza eso de que le podemos decir a la inteligencia artificial que nos genere un juego dándole un montón de requerimientos, porque seguramente si trata de hacer todo nos va a dar algo que no nos sirve, que falla por todos lados, y después tenemos que tratar de arreglar eso que nos devuelve la inteligencia artificial. Entonces, lo que yo diría es usar la inteligencia artificial como una herramienta en la que apoyarse. Yo creo que el humano siempre tiene que estar presente en todo el proceso de desarrollo, desde el principio hasta el final. Entonces, por ejemplo, si queremos desarrollar un slot, el proceso empezaría planteándonos cuál es la temática del juego. Entonces lo que podemos hacer es preguntarle a la inteligencia artificial que nos sugiera 5 temas para desarrollar un slot. La inteligencia artificial nos va a tirar 5 temas. Y acá la clave está en darle el mayor contexto posible a ese requerimiento. No nos va a devolver lo mismo si le preguntamos 5 temas para un slot que si le pedimos 5 temas para un slot que se va a ubicar en un casino físico en la ciudad de Neuquén. Ahí le estamos dando mucha más información y la respuesta que nos dé la inteligencia artificial seguramente va a ser mucho más relevante para nuestro contexto. Entonces, hay que pensar en eso, darle contexto a la pregunta, a lo que le pedimos a la inteligencia artificial. Y también puede pasar de que cuando le pedimos algo no se nos ocurra qué contexto darle, qué información darle a la inteligencia artificial. Entonces ahí podemos aprovechar y decirle a la inteligencia artificial que antes de respondernos nos pregunte todo lo que necesita saber para que la respuesta sea lo mejor posible para nuestro contexto. Entonces le podemos decir, antes de darme la respuesta, pregúntame todo lo que quieras. Y ahí la inteligencia artificial nos pregunta, ¿va a ser para un casino físico o para un casino online? Nos va a tirar una serie de preguntas y con esas preguntas la respuesta va a ser mucho más rica para lo que nosotros queremos hacer. Esa es sería la primera parte del proceso, definir el tema. Después viene el tema de desarrollar los símbolos, desarrollar el arte. Bueno, hay otras inteligencias artificiales también que sirven para generar imágenes.
y hay varias inteligencias artificiales. Yo lo que diría es no quedarse con una sola, probar de pedirle lo mismo a varias y ver qué respuesta nos da. Y si no nos gusta ninguna, iterar, pedirle que mejore esas imágenes. Y como último recurso podemos pedir que esas imágenes se las pasamos a un artista y que le haga los retoques necesarios para obtener una mejor imagen. Sí, que te queda una persona con 3 brazos o algo así cuando haces. Probablemente. Ha pasado. Con el sonido pasa lo mismo, ¿no? Hay inteligencias artificiales que generan música, sonidos, etc. Y con la matemática, que es el ámbito que estamos nosotros, es un poco más complicado tratar de sacar algo razonable de una inteligencia artificial. En general, cuando le pedimos que nos haga una matemática de un slot simple, juego de líneas, sin nada raro como whiles o bien simple, en general no nos devuelve algo razonable. Nos devuelve unos reels que se ven lindos, pero nos dice que el RTP es 96% y cuando queremos calcular nos da algo muy distinto, tipo 4% de RTP. Y bueno, ahí está el proceso de iteración también. Podemos decir, no me estás dando algo que me sirve, esto está mal. Y en todas esas iteraciones que tuvimos con la inteligencia artificial no llegamos a nada razonable. Así que para mí, desde mi punto de vista, en matemática le falta todavía la inteligencia artificial como para poder resolver esa parte. Excelente. Ahí, por ejemplo, y relacionado con lo que decías, ¿no es cierto?, del RTP y mismo con lo que mencionaba Jimé acerca de lo que son los clústeres de usuarios, ¿no es cierto? En definitiva, ahí es también donde encontramos un poco la segmentación y podemos hablar de la parte de promociones, donde, por ejemplo, nosotros desde lo que es nuestra plataforma de casino, de todas las plataformas, se puede segmentar a los usuarios justamente en base a alguno de estos criterios y entonces poder otorgar promociones a los usuarios justamente para poder mantener la retención de los mismos, ¿no? Y a veces la recuperación. Ahí te pregunto, Gonza, en tu experiencia, ¿no es cierto?, ¿cómo podemos aprovechar la AI o mismo cualquier otra de las tecnologías que están disponibles hoy en día justamente para trabajar esto mismo en tiempo real, ¿no es cierto?, con el jugador, con el cliente que está en la sala, sea física, sea virtual, pero el jugador que está ahí frente a la pantalla. Traer la AI es esa capacidad de procesamiento que no la podríamos tener manualmente. Esto de que hablábamos de la revisión de logs con ustedes y qué sé yo, que antes se hacía a mano. Hoy podemos entrenar una inteligencia artificial con todos los datos de uso, de abuso, de costumbres, de gustos, y perfilar al cliente y saber exactamente qué ofrecerle y en qué momento. ¿Ok? Entonces, imaginen la situación. Nosotros tenemos un cliente perfilado, el cliente se hace presente en la sala, por varios motivos, por varias formas podríamos descubrir que viene a la sala. Podríamos tenerlo con un Face ID, podríamos tener cuando se conecta con el teléfono, con la geolocalización del teléfono, si tuviese la aplicación del casino. Hay un montón de formas que nosotros podríamos saber que está en la sala. Y saber que en los puntos flacos de su interacción con el casino, por ahí ofrecerle promociones personalizadas. ¿Sí? Le mandamos un QR con un WhatsApp diciendo aprovechá el 2x1 en Gin Tonic, porque nosotros sabemos que a él le gusta el Gin Tonic, porque sabemos los datos de consumo con los tickets que cargó eventualmente. Entonces, nosotros, lo que nos da la inteligencia artificial en este caso es la posibilidad de hacer todo ese análisis en vivo y digamos, sin demora. Encima, imagínate que yo le pongo una promoción, en la barra 5 tenés, y el cliente va y presenta el QR, nosotros sabemos en el momento la efectividad de la campaña. ¿Se entiende? O sea, porque
hasta eso nos da que si nosotros tiramos, no sé, uno de estos usuarios que hay acá, y de estos usuarios el 80% consumió en menos de 5 minutos, nosotros podemos aprovechar y explotar todos esos datos. Eso nos lo brinda una inteligencia artificial, pero porque si no serían horas y horas de logs y de leer y ver qué pasó y cuán efectivo fue, ¿sí? O sea, nosotros podemos saber realmente en el momento cuán efectiva es esa campaña en base a un entrenamiento que tenemos que hacer con todas las métricas que estábamos hablando antes, ¿no? De qué hace, a qué juega, cuánto consume, en qué horario llega, en qué horario se va. O sea, son todos un montón de parámetros que hoy estamos guardando y que nos van a servir para entrenar para nuestro machine learning, que nuestra inteligencia artificial pueda decir, bueno, es momento de a este usuario ponerle una promo porque por ahí se pueda estar por ir, y logramos lo que decíamos antes, el engagement, el quedarse, el fidelizar al cliente bien, que siga eligiéndonos y que siga eligiendo jugar, que en definitiva es como lo más importante, ¿no? Que la pase bien, totalmente. Claro. Ahí está buenísimo con lo que decías, ¿no es cierto?, acerca del análisis en tiempo real, ¿no es cierto?, de nuevo, las nuevas tecnologías. Me lleva a una anécdota, ¿no?, para un desarrollo que tenemos que hacer en lo que es nuestra plataforma de terminales físicas, incorporar, por ejemplo, la posibilidad de sumar una cámara a los terminales para poder trabajar con lo que es un chequeo de menores de edad, ¿cierto? Entonces, automáticamente, si frente a la terminal se paraba alguien que entendíamos en base al reconocimiento facial que era menor de 18 años, la terminal se bloqueaba automáticamente. O sea, obviamente con parámetros y dependiendo del mercado, no sé si son 18 o 21, pero ahí es donde realmente podemos aprovechar las nuevas tecnologías y sacar un poco el jugo a esto en beneficio de nuevo, de nuestros clientes directos, que son los operadores para todos los que somos B2B, y de lo que es el cliente final. Ahí me pregunto, ¿no es cierto, Jime, con todo esto, con las herramientas inclusive que ustedes están desarrollando, y ¿te estás quedando sin trabajo con esto? O sea, ¿estás arriesgando, estás timbeando tu trabajo? No, por suerte no nos estamos quedando sin trabajo y creo que en el corto plazo tampoco va a pasar. Yo conté como brevemente un poco el proceso, pero realmente el proceso es de interacción de mucha gente para que sea un buen producto. Las tecnologías nos ayudan muchísimo en cada área, pero la creatividad, el análisis que tenemos que tener va a ser irreemplazable. O sea, se me vienen cosas simples a la cabeza, pero para poner de manifiesto un poco, digamos, de esta interrelación que tiene que haber entre el diseñador del juego, el matemático, el desarrollador, la persona que hace el sonido, el que hace el frontend. Si eso no está bien ensamblado, o sea, el juego es más básico, digamos, no tan, pero digamos, realmente se nota cuando eso está cuidado. Por ejemplo, que si no hay un ida y vuelta, el diseñador dice, bueno, los símbolos son, y uno empieza con un proceso donde dice son A, B, C, D, o sea, H1, H2, le ponen nombres, ¿no? Y yo no veo el gráfico todavía porque va a ser luego en el proceso, se le va a indicar la imagen. Entonces hago una tabla de pagos y quizá pongo a dos símbolos que pagan lo mismo, por decir. Después va el diseñador del juego y dice, bueno, este es un royal y este es un símbolo que tiene la cara de un personaje. Y si no pueden pagar lo mismo esos dos símbolos. Entonces, en todo eso, en ese proceso está bien cuidado el orden, hay un ida y vuelta, hay un ponerse de acuerdo. Y así como ese ejemplo que se me vino ahora a la cabeza, hay muchos detalles donde yo creo que la inteligencia artificial o la tecnología en sí, que ayuda a cada uno a hacer su proceso más eficiente, más rápido, a nosotros a tener una capacidad de cómputo que antes era impensada, quizá el artista a resolver parte de cómo hacer los símbolos, de sonido también, pero cada uno le tiene que poner parte de sí y después ese ensamble y esa unificación que sin duda es trabajo en equipo y de capital humano.
qué bueno lo que decís y cómo es fundamental y cómo se nota en el producto final cuando un equipo no trabaja como silos independientes, sino que trabajan con buena comunicación y poniéndole amor principalmente al producto, porque eso es lo que más o sea, no es cumplir, poner el check, sino ponerle amor al producto. Eso es buenísimo. De ahí, Gonza, vos le pones amor a tus productos, o sea... y sumándome a lo que dice Jime, hay que abrazar a la tecnología y no tener miedo. Eso es amor, es decir, abrazar. Exactamente, es abrazarla, o sea, es decir, bueno, tenemos esta herramienta, aprovechémosla, porque eso es lo que nos va a dar una mejor eficiencia, lo que nos va a dar procesos más puros, digamos, que no estén tan enrevesados, que no estén, o sea, nosotros sabemos que contamos con una capacidad de cómputo que antes no teníamos. Eso nos va a permitir ser mucho más eficientes a todo nivel. Entonces, yo lo que siempre digo es, sí, ChatGPT, Copilot, Claude, todas esas te dan código, qué sé yo, pero hay que estar, o sea, el recurso humano tiene que seguir estando, porque en definitiva es el que va a validar o no validar lo que está que tiene la inteligencia. Y hay un término que no sé si todos lo han escuchado hablar, calculo que muchos sí, que es el envenenamiento de las inteligencias. ¿Qué significa envenenamiento? Cuando yo le pongo un me gusta a algo que no está tan bueno, que no es efectivamente lo que debería ser. Ahí la inteligencia empieza a pensar que, lo hice bien, entonces voy por ahí. Bueno, existe eso, por eso son los falsos positivos, por decirlo de alguna manera, los errores que brinda a veces la inteligencia artificial. Entonces, todavía estamos lejos de que la inteligencia artificial sea alguien que resuelve todo. O sea, todavía necesitamos... Más o menos como cuando yo voy caminando por el casino y pongo caritas enojadas en todas las tablets. Claro, okay. Algo así sería. O sea, hay que tener en cuenta, o sea, puede ser muy bueno, puede ser brillante como planteaban los chicos, pero también necesita el curado del profesional, digamos, ¿sí? Una buena retroalimentación. Exacto. Pablo, has dicho algo del sesgo, ¿no? Cuando hablábamos con él, Pablo se le ocurrió que quizás los que al valorar en el casino con las caritas, quizás la persona que lo valora más es la que está enojada por algo, y quizás el que está contento, pues estuvo todo bien, ni siquiera pone el 9, porque pasó, digamos. Entonces, en el análisis de esos datos hay que tener también un poco de cuidado. Y por eso hace falta un matemático cuando uno tiene todos esos datos, ¿no? Pero totalmente. Pablo, o sea, vos justamente el otro día hablabas acerca de tu experiencia con el uso de las inteligencias artificiales y los tropiezos que ves que habitualmente ocurren con eso, ¿no? Entonces, en esto del club de los abrazos, ¿no? O sea, ¿cómo les das cariño a una inteligencia artificial? Yo recomiendo que la usen, que empiecen a usar inteligencias artificiales y no se queden con una sola, que prueben distintas, que le pidan lo mismo a distintas inteligencias artificiales para ver las distintas respuestas que nos dan, y tener mucho cuidado con que las inteligencias artificiales, como escuché el otro día, nos mienten. Es verdad que producen soluciones, respuestas que no están del todo bien, por eso hay que tener mucho cuidado. Y hay que saber también para qué usar las inteligencias artificiales. Por ejemplo, si lo que necesito es un dato concreto, algún dato específico, no voy a usar una inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial genera respuestas y no es que va a buscar el dato, lo genera. Entonces puede ser que ese dato esté mal. Entonces si necesito un dato, lo voy a buscar a Google, a alguna base de datos o a donde sea, pero el dato tiene que ser confiable. Las inteligencias artificiales son muy buenas para generar contenido, para generar cosas nuevas. Incluso así también producen respuestas que no están del todo bien.
Entonces lo que hay que hacer es tener un poco de cuidado con esa respuesta, ver si la podemos mejorar, si la podemos arreglar en caso de que esté mal. Y si no la podemos arreglar, podemos volver a recurrir a la inteligencia artificial y pedirle que nos arregle esa respuesta que no estaba del todo bien. Qué bueno eso. Ahí, Jimmy, el otro día comentabas algo sobre la generación de contenido con las inteligencias artificiales. Habías tirado una nota de color, ¿no? Que es crucial que todos tengamos presente. Sí, estábamos probando un poco en la generación de texto. Probando las inteligencias artificiales un poco en la generación de texto, y Pablo me comenta, se nota que siempre que le pedís, bueno, generar un discurso o algo para la charla que tengo que dar, aparece la palabra crucial. La inteligencia artificial en todo texto te agrega la palabra crucial. Empecé a probar, yo reformulaba el texto, borraba crucial, le ponía fundamental, otra vez le decía a la inteligencia artificial, mejorame este texto, volví a hacerlo con la palabra crucial, que es algo que no es tan usado para nosotros, o sea, no es una palabra que solemos usar en general en los discursos, y bueno, es algo a lo que recurre fuertemente la inteligencia artificial. Me pareció escuchar esa palabra varias veces. Escuchamos un par de casos, así que algunos la usaron. Si aparece la palabra crucial, es probable que eso lo haya generado la inteligencia artificial. Ok, vamos a dejarlo ahí, que cada uno lo evalúe. Me quedo también, Pablo, el otro día tiraste una frase bastante interesante. Seguimos con esto de dar cariño, amor y todo eso, ¿no? Una frase con respecto a la inteligencia artificial. Me gustaría que la compartas con la gente. Bueno, es una frase que ya tiene tiempo, se aplicaba antes al Big Data y a tecnologías un poco más antiguas, y ahora resurge con la inteligencia artificial. Y es comparar la inteligencia artificial con decir que la inteligencia artificial es un poco como el sexo en la adolescencia. Porque todos hablan de eso, muchos creen que saben hacerlo, todos piensan que los demás lo están haciendo, y por eso todos dicen que ya lo hacen. Creo que es algo súper cierto. Creo que es el mayor aprendizaje que nos vamos a quedar de esto el día de hoy. Me gustaría entonces, con respecto a este panel, ¿no es cierto? En primer lugar, agradecerles obviamente la presencia a Jimena, a Pablo, a Gonzalo. Ahora voy a dejar lugar para que les hagan preguntas, pero me parece que como sociedad estamos aprendiendo todavía mucho al tema permanentemente estamos aprendiendo a utilizar las tecnologías, las nuevas tecnologías que van surgiendo. Como decía Gonzalo, ¿no? Hay una definición de la palabra tecnología que es: tecnología es todo aquello que surge después de que nacimos. Entonces, en algún momento una rueda fue tecnología. Entonces, hoy en día, con lo cambiante que es esto, tal vez hablar, y justamente con los años de experiencia que sumamos acá arriba del escenario, tal vez hemos visto cómo fueron evolucionando estas tecnologías, y hay que estar adaptándose, hay que estar encontrando el lugar. Entonces, ahí está bueno justamente formar un equipo, apoyarse en un equipo, mantener una buena comunicación y seguramente mantener el foco en nuestros clientes finales, que aunque no sean nuestros clientes, en definitiva son los que queremos mantener contentos y entretenidos. Dejo el lugar como para no extenderme más con el tiempo y que Román no me siga mirando feo. Dejo el lugar si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, bueno. Hola, buen día a todos, muchas gracias. Un poquito la pregunta saliendo desde la óptica comercial, digamos, ¿no? De la aplicación de la inteligencia artificial u otra tecnología. ¿Qué potencialidad le ven a ustedes? ¿No? Hablo por ahí en representación, no sé, de lo que es la regulación en la aplicación tanto de inteligencia artificial, tanto para lo que es, algo que lo que habías dicho vos, Marcelo, digamos, ¿no? Por ejemplo, evitar que los menores de edad jueguen, que apuesten, evitar, obviamente, combatir el juego ilegal, por el otro lado, y obviamente cómo mejorar los procesos de control y fiscalización, ¿no? Pensando siempre que el sector son una moneda con dos caras, ¿no? El privado y el regulador. Si ustedes ya lo ven,
qué potencialidad le ven, porque también hay mucho interés, digamos, ¿no?, del sector público, a ver cómo potenciar sus procesos en este sentido. Ahí, si me permiten, quiero ensayar una respuesta con respecto a eso. Obviamente la potencialidad que tiene es altísima. Como veníamos hablando, los grandes volúmenes de información de datos que hay que digerir para poder trabajar eso es muy alto, pero desde lo que es la óptica de la plataforma, ahí tal vez estás hablando más que nada desde lo que puede llegar a ser la visión del regulador, ¿no es cierto? Hoy en día vemos que reguladores en Brasil, por ejemplo, no sé, la Lotería de Maranhão, implementa mecanismos de ingesta de datos en tiempo real para validar la actividad de los jugadores, tiene lo que son terminales físicas, códigos QR que garantizan la validación de las terminales. En Colombia se hace algo similar con los juegos. Hay reguladores que se ponen activamente a validar la actividad de aquellos que están regulados y que ponen mucho énfasis en la detección de patrones de comportamiento de los jugadores para tratar de identificar cuándo hay un corrimiento al mercado ilegal, ¿no es cierto? Ahí muchas veces tiene que ser en compañía de nodos concentradores, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina, en Buenos Aires, tenemos Cabase, que muchas veces puede llegar como concentrador de tráfico, puede llegar a ayudar a entender algunos movimientos particulares, y la inteligencia artificial puede llegar a ayudarnos a digerir un poco esos datos e identificar patrones que sirvan eventualmente para bloquear algunas cuestiones ilegales. Sí, lo que me parece importante es que justamente si hablamos de cuáles son las bondades de la inteligencia artificial, es la capacidad de procesamiento de grandes cantidades de información a velocidades que nosotros de otra manera no lo podríamos hacer, ¿sí? O sea, eso es lo que nos va a dar, como decía Marcelo, a nivel de fiscalización, a nivel de comportamiento, porque bueno, se puede manejar perfiles de usuarios, se puede manejar un montón de cosas de manera mucho más eficiente. Entonces, si bien me parece que todo lo que vos planteabas tiene que haber un ente regulador que lo esté trabajando, digo, porque que no jueguen los menores de edad, tiene que ser un ente regulador, que no haya lugares clandestinos, me parece que también no es del lado por ahí que estoy yo hoy brindando servicios a una empresa, sino más de un ente que regule, y el ente ese tiene que estar como viendo cómo funcionan las cosas, y bueno, los volúmenes de información que hay hoy en día para todo son astronómicos, ¿no? Son cosas de no creer. Yo quiero agregar algo que el otro día estábamos hablando con Jimena de los usos de la inteligencia. Ahora sí. Ahora sí, bueno, que quería agregar algo de los usos de la inteligencia artificial, que justamente el otro día estaba hablando con Jimena, y le dije, por ahí se podría utilizar para detectar jugadores adictos y tomar alguna acción sobre esos jugadores. Y lo que me dice Jimena es, ¿cómo detectamos que hay patologías en un jugador? ¿Cómo detectamos un jugador patológico? Y la respuesta es, yo no lo sé. No sé qué indicadores medir para separar jugadores que son adictos de los que no. Pero eso es el trabajo de la inteligencia artificial, buscar cuáles son los patrones ocultos que diferencian a un jugador de otro, a un perfil de jugador de otro tipo de jugador. Entonces, la inteligencia artificial se alimenta, se entrena con estos datos y después podría en tiempo real detectar patrones no típicos, como por ejemplo patrones de adicción o fraude o lo que sea. Pero eso uno a priori no lo tiene, se lo tiene que dar a la inteligencia artificial, que es la que termina aprendiendo y detectando estos patrones. ¿Alguna otra consulta? Bueno, y acá una cosita también como para
cerrando la cosa del cariño y todo eso, para los que crean que no es posible, también resalto que Jime y Pablo son marido y mujer. O sea, y la verdad, hace años, varios hijos en común y no se matan. Así que un gusto trabajar con ellos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias.